Hola a todos y a todas. Aquí una sesión más sobre la historia de la psicología. En este caso vamos a cerrar con la historia de la neuropsicología. Y con esto cerraríamos lo que es la historia ya del todo y pasaríamos a otros puntos. Mi idea es pasar después, los siguientes vídeos irán en torno a lo que es la anatomía, diferentes zonas del cerebro y qué funciones tienen. Y también algunos autores que son interesantes en relación con esto de las funciones cognitivas y las alteraciones también. Entonces, vamos a ver. Como vimos en los otros libros, trabajo con algunas referencias fijas con las que recoger algunas ideas que exponeros. En este caso me he basado en este libro. Me consta que se puede descargar de manera gratuita en formato PDF en algunas páginas de estas de descargar libros, pero la verdad que no estoy muy puesta en esto. El libro físico vale una pasta, eso también te lo digo, y no sé si lo tienen en bibliotecas, pero bueno, seguimos. Importante, empezar por el principio. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de neuropsicología? La neuropsicología se encarga del estudio de las relaciones entre la función cerebral y la conducta. Es decir, lo que está pasando ahí dentro, dentro de ese cráneo, en esa masa que tenemos de 1,5 kg, y cómo eso repercute a la hora de movernos en el mundo, ¿no? Realmente lo que nosotros hacemos es inferir funciones cognitivas a partir de las respuestas conductuales que realice la persona. Identifica alteraciones en la conducta que son resultado de una lesión o alteración, porque puede ser por una lesión como un traumatismo o una alteración desde la parte ya del desarrollo, durante el desarrollo, que alteraciones funcionales o funciones cognitivas han podido haber afectadas durante ese desarrollo, ¿no? Es decir, que nace desde dentro o que viene por causas externas, digamos. Pueden ser esas dos vías lo que nos encontremos como neuropsicólogos o neuropsicólogas. Sus pilares son la teoría cerebral y la teoría neuronal. Ya adelanto que se van a interpretar y se va a trabajar como si fueran la misma cosa. Dentro de la teoría cerebral hablamos de que el cerebro, esto que tenemos aquí dentro, esa masa gelatinosa, ¿qué es lo que hace, ¿no? ¿Cómo trabaja? Más que qué es el cerebro, ya sabemos qué es, ¿no? Es un caso, como carne picada que tenemos ahí dentro del cráneo. Pero ¿qué es lo que hace? Ese es el gran misterio que nos tiene totalmente rotos desde hace 2 siglos. Bueno, 2 siglos porque por poner una fecha, pero en realidad desde los principios. Es cómo somos capaces de pensar, de dónde viene el pensamiento, ¿no? La teoría neuronal es que una vez se evolucionó, es como una consecuencia dentro de ese estudio de lo que es el cerebro, la comunicación que se produce, ese sistema de señales eléctricas que se produce a través de unas vías que son las neuronas, ¿qué son exactamente esas neuronas? ¿Cómo funcionan y transmiten la información? A día de hoy todavía no lo tenemos claro, pero realmente la teoría cerebral y la teoría neuronal son la misma cosa y es como una evolución de la primera, ¿no? De la teoría cerebral. Es decir, se pasa a lo que es la estructura básica, la estructura del cerebro, a la estructura de la neurona. Es muy importante tener en cuenta y tener siempre presente, y esto es algo que se está olvidando o no se está teniendo en cuenta, y es muy importante, que la neurona es una célula, es un tipo de célula, y hay que tener en cuenta el hecho de que es una célula para entender bien cómo funciona y qué factores o qué roles tiene en lo que es la comunicación cerebral, para poder llevar a cabo ese proceso cognitivo o esos procesos cognitivos en distintos niveles. Y digo esto porque muchas veces se pasa por alto concepciones de la biología e incluso las nuevas concepciones que se están llevando a cabo dentro de la biología y que tienen cabida dentro de lo que es el estudio de los procesos cognitivos y del propio cerebro. Por ejemplo, la evolución del cerebro. Pues la biología tiene mucho que decir a este respecto y normalmente no se tiene en cuenta. Y hay mucha gente que no sabe que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la evolución, pues una vez más tenemos Aristóteles y Descartes, como no podía ser de otra manera. Me dan ganas de no mirarlo porque es que estoy hastiada, pero bueno, por vosotros lo que sea, por vosotras. Aristóteles, pues de nuevo el mentalismo, una psique inmaterial es responsable de los pensamientos, percepciones y emociones. Esta es independiente del cuerpo, pero trabaja a través del corazón para producir acción. Bueno,
Evidentemente esto está ya desfasado. Hay asunciones de Aristóteles que pues sea producto de la época. Hoy sabemos que el corazón pues no tiene una relación directa, que estamos más enfocándonos al cerebro, aunque tenemos autores que enfatizan, como Nazaret Castellanos, que enfatizan la importancia del resto de órganos dentro de los procesos cognitivos. El cerebro sí, pero no solo, y que no es independiente el cerebro o la mente del resto del cuerpo. En cuanto a Descartes, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, es el dualismo, por un lado el cuerpo, por otro lado la máquina, pero la mente es otra cosa. O sea, el cuerpo es la máquina, la mente es como el espíritu, el alma. Son dos cosas separadas. La que pilota sería la mente y el cuerpo funciona como por reflejo, como por una máquina, ¿no? Que tiene unos mecanismos y va por inercia. Y luego estaban los espíritus animales también en la teoría de Descartes, que más o menos podrían serme más atrayentes, pero bueno. En fin, lo que hemos hablado en los vídeos anteriores, y si no, no hay problema, porque en lo que os pongáis a leer sobre estos temas os va a aparecer en Aristóteles y Descartes. Cosas que me parece que son interesantes dentro de esa lectura o relectura de ese libro que hacía mucho tiempo que no lo leía, la verdad que ha estado muy bien. Apunta, por un lado, que la mente, para poder afectar al cuerpo, debería gastar energía, lo que agregaría nueva energía al mundo material. Esto violaría la ley de conservación de la energía, una ley fundamental de la física. Hay varios conceptos dentro de ese del entorno al lo que es la energía que debemos tenerla en consideración aquí. Y que tiene que ver, por ejemplo, pues con los coches, que ahora mismo se están planteando coches eléctricos. El problema está en que, punto número uno, se ha de generar esa energía. ¿Con qué fuentes generamos esa energía? Punto número dos, esa energía tiene que ir a algún sitio. Esa energía tiene que estar en movimiento, no se puede quedar atascada ahí. Hay una inercia. Bueno, de estos temas hablaremos cuando vayamos a profundizar más sobre biología, cosa que estoy pendiente de realizar en los próximos días, a ver si me da tiempo a todo, y hablaremos más sobre estas asunciones porque hay mucho que decir. Ahora mismo no me acuerdo cómo es el nombre, el apellido es Green y el libro era La elegancia, ¿no? Del universo o algo así. Ay, ¿cómo se llama? No sé qué Green. Ah, perdón, que esto merece la pena por si acaso a alguno le interesa. No, no. Uf, bueno, anyway, lo pongo en la descripción del vídeo, si es caso, para por si a alguno le interesa, se habla mucho de estos temas, no es tanto en biología, sino su relación con la física, que propiamente la ley de conservación. Por otro lado, los dualistas sostienen que la mente y el cuerpo interactúan con cierta causalidad, pero no pueden explicar de qué manera lo hacen. Hay otros dualistas, en cambio, que lo que dicen es, son dos entidades independientes que funcionan en paralelo. Con esto lo que consiguen es ahorrarse la polémica. No tengo que explicar nada. En cualquier caso, pues no nos lleva muy lejos. Y el dualismo continúa. Dentro de estos razonamientos se dice o se decía, según el libro se decía, pero se sigue diciendo hoy, ni los animales ni los niños tienen mente hasta que sean capaces de manifestar el uso de la razón a partir del lenguaje. Si no se obtiene la comunicación o uso del lenguaje, entonces eres una simple máquina. ¿Qué quiere decir esto? Sin lenguaje no hay razón y sin razón no puede haber mente. Y esto es elemento básico y fundamental para los estudios que se han llevado y que se siguen llevando. Estudios con animales, estudios con personas, tienen en cuenta siempre que la herramienta fundamental, el eje que sostiene esas investigaciones es el estudio del lenguaje. Otros no pensamos así y el lenguaje es una herramienta, es una consecuencia. Como fuimos capaces de crear herramientas físicas, fuimos capaces de crear herramientas cognitivas como es el lenguaje para poder transmitir información a otros. Pero este tipo de asunciones a día de hoy yo creo que quedan superadas y hay gente que no les interesa tampoco decide reconocer esto. Porque pues trabaja desde hace mucho tiempo así, hay muchos intereses en juego, pero esto no tiene que ser necesariamente así. De hecho, podemos pensar, por ejemplo, en personas que por razones diversas no son capaces de comunicarse y la problemática la tenemos nosotros. Porque si esas personas no son capaces de transmitir esa información, quiere decir que lo están pensando
Bueno, pues, por ejemplo, o personas que están en coma, si no están estableciendo el lenguaje habitual que nosotros conocemos, ¿quiere decir que esas personas son una planta? Pues son algunas de las cosas que se plantean como un discurso en contra de este tipo de razonamiento que se puede ver en el libro de Seth, que también lo voy a poner en la descripción para que podáis echar un vistazo si queréis, e incluso una película que también habla sobre esto mismo, de cómo se establece un lenguaje, o se crea un lenguaje para poder comunicarse con personas que están en coma. Es muy interesante y claramente va en contra de lo que se está asumiendo en esa frase que diseñó hace un momento. Y me estoy alargando mucho, a ver si voy al grano. Añadimos más ingredientes a la salsa. Por supuesto, tenemos el darwinismo, tenemos la concepción de evolución, de adaptación al medio. Aquí entra un poco la epigenética, pero no quiero entrar mucho más. Lo que me interesa de aquí de la epigenética es que se nos explica, se nos muestra la epigenética como si fuera algo que viene después. Es cuando ya nosotros hemos generado los procesos cognitivos, ha evolucionado la mente, entonces de repente durante el aprendizaje ya, una vez estamos linealmente evolucionados, aparece la epigenética. Pero la epigenética está presente siempre. Hablaremos de esto cuando entremos en la biología. Otra anotación que venía al hilo de la lectura de este libro: en la actualidad, cuando los científicos usan el término mente, la mayoría no se está refiriendo a una entidad inmaterial, sino que lo utilizan como síntesis de las funciones colectivas del cerebro. Esto es muy interesante y entraremos en eso cuando hablemos de, más allá de lo que es la anatomía, los procesos cognitivos per se y los autores y teorías que hay en torno a esto, el cómo hay es que está claro que hay muchos procesos cognitivos que se producen aquí dentro. Utilizamos muchos procesos cognitivos diferentes para razonar y tomar decisiones o resolver problemas. Y se entiende que para que eso se pueda coordinar bien, tiene que haber un, un eje de control, ¿no? Como una... Alguien tiene que estar controlando, alguien tiene que estar pilotando. Es lo que se conoce como el homúnculo y no hay que confundirlo con el homúnculo, con ese dibujo, esa figura horrenda que se manejan los neurocirujanos o los que manejan en medicina, si se quiere. Es otra cosa. Pero el agente, que es lo que se conoce o de lo que se habla en neurología y en neuropsicología a la hora de estudiar los procesos cognitivos, es la referencia a que hay algo que es el que se encarga de coordinar esos procesos para poder producir una respuesta eficiente. Y eso es la mente, y eso aquí no estaría. Es decir, volvemos a evitar al concepto mente, porque como es algo que se escurre entre los dedos, que no se puede decir de estudiar en un laboratorio, no se puede palpar, pues hacen este tipo de razonamientos y evitan entrar en lo que es realmente la mente. Eso es lo que está pasando de fondo en esta frase. Es que es imposible. O sea, no estás estudiando la mente, estás estudiando las funciones, pero estás evitando estudiar la mente. Pues estás evitando reconocer que no puedes llegar a la mente. Pero ahora vamos a adentrarnos en lo que es la verdadera historia de la neuropsicología y vamos a empezar con dos autores, que en realidad es uno, que es Gall. Y Gall, vamos a reconocerle, según en el libro este, pues dicen que estos autores son los que propusieron que la corteza y sus circunvalaciones eran partes funcionales del cerebro y no solo una cubierta de la glándula pineal, algo que planteaba Descartes. Lo llegaron a demostrar mediante disección, es decir, trasteando, porque en aquella época pues no es que fueran como las operaciones de hoy, era un poquito, bueno, digamos que era trasteando, y que la vía motora, llegaron a descubrir que la vía motora principal, el tracto córtico espinal, conduce desde la corteza de cada hemisferio hasta la médula espinal del lado opuesto del cuerpo y que el cuerpo calloso une los dos hemisferios. Eso es lo que dice este libro que lo descubrieron estos autores. Yo tengo mis dudas, de todas formas vamos a verlo cuando entremos en anatomía. Pero hay una parte que es la más famosa y la parte más oscura de Gall, porque es lo menos científico te puedes echar a la cara, que es la frenología, que está mal escrito eso, frenología y la que es pues la cranioscopia. Es decir, Gall en sus principios, mientras estudiaba, se dio cuenta, o él infirió en una inspiración que le llegó, que aquellas personas con ojos saltones tenían más memoria. Es maravilloso. Y así es como da comienzo la hipótesis
de unos primeros esbozos de la localización, ¿no? De las funciones cognitivas en el cerebro, en este caso en el cráneo dirá directamente. Y este hombre, en su infinita sabiduría, decía, proponía, como gran científico, que a base de tocarte en diferentes partes del cráneo podía determinar el tipo de personalidad que tenías. Que esto es muy interesante, que estaba hablando más de elementos de la personalidad que más que elementos de, de la cognición. Pero bueno, venía a decir que si tenías un bulto a la derecha, en la zona posterior, pues eres más inteligente. Pero claro, es muy interesante esto, porque esto es si eres parte de una aristocracia. Si te venía, por ejemplo, del proletariado y tenías ese bulto, ya no era tan inteligente. ¿Mm? ¿Qué cosas? Es decir, había ahí una mezcolanza de muchos factores que realmente pues, explican cómo eso tuvo cabida en ese momento, pero no explica cómo a día de hoy seguimos planteando cosas que son peligrosamente parecidas a ese tipo de concepciones. Pero bueno, decía, el localizacionismo parte de concepciones como las que planteaba Cal con la frenología o lo que es la cranioscopia, que sé de tocarte, yo puedo establecer si eres una persona inteligente o no. Tocarte el cráneo, se entiende. Después se pasó a la anatomía, es decir, a determinar que diferentes partes del cerebro, parte superficial del cerebro, se dividió el cerebro en lóbulos y se estableció que cada lóbulo tenía unas funciones. La realidad es que el cerebro no está dividido en lóbulos. Se han establecido esas divisiones para poder realizar estudios y comprender mejor cómo funciona el cerebro, pero ya se ha entendido que eso es real, que esos lóbulos existen y que esos lóbulos cada uno tiene su función. Cada vez está más claro que eso no es así. Y así es como poco a poco se fue avanzando, las herramientas con las que contaban en el ámbito de la medicina, la neurología, pues favoreció que se plantearan otro tipo de concepciones. Y ya no era algo tan anatómico, sino que era algo más profundo, que son el tipo de señal eléctrica y cómo esas señales viajan en el cerebro, cosa que se puede registrar con diferentes tipos de máquinas, que ahora no vamos a entrar en esas, porque si no ya sí que se me hace el vídeo largo. Y esto es lo que genera la teoría del conectoma. Es muy interesante porque en los últimos tiempos el mismo autor que planteó la teoría del conectoma está desechando esa teoría y está planteando otras que van más acordes con la teoría cuántica. Esto es lo que está más cerca de lo que realmente es el fenómeno o el funcionamiento del cerebro y cómo se generan los pensamientos. Tengo un trancazo y se me está yendo la voz por momentos. Eh, Tengamos en cuenta que la frenología es de 1800 y que esa obsesión por el localizacionismo, por establecer puntos fijos donde se dan de manera estática un tipo de funcionamientos cognitivos, y que por tanto implica jerarquías también, es de 1800 hasta hoy. Hoy ya se están, de alguna manera en ese momento también se planteaban teorías alternativas, pero esas teorías que estoy describiendo aquí eran las que han ganado más peso, pero es que han ganado más peso hasta el día de hoy y hoy mismo está siendo difícil plantear teorías alternativas. Como es, por ejemplo, el propio creador de la teoría de conectoma que está diciendo plantear realmente lo que parece que es y sin embargo está obteniendo pues, mucha resistencia a ese tipo de planteamiento. Y la teoría cuántica aquí, pues ya ni te cuento. Por tanto, estas son imágenes lo que podemos ver es en esa evolución que ha tenido el estudio de cómo funciona el cerebro y lo que luego es la neuropsicología. Por un lado, en la parte izquierda es lo que es la frenología. Como podemos ver aquí en la parte frontal y parte parietal, mm, bueno, podemos ver que está la moral. La moral, bueno, pues no es que sea un proceso cognitivo al uso, la moral es ética, la moral es una construcción colectiva, ¿no? Si no recuerdo mal. Bien, bueno, anyway. Por otro lado, tenemos las áreas de Brodmann, que es algo que sigue en boga, que es parte constituyente tanto de aquellos que están estudiando neurología como los que estaban estudiando neuropsicología. Esto se sigue considerando como si fuera palabra de Dios. Mm, No sé hasta qué punto se puede seguir considerando que varias de esas partes siguen teniendo validez, pero siguen teniéndose como si lo fuera. Y a la derecha es donde podemos ver lo que es el conectoma. Y si observamos, me gusta mucho esta imagen y merece la pena que veáis el artículo que se escribe dentro de este espacio,
que os he dejado ahí el enlace, no obstante en la descripción también podéis encontrarlo. Aquí podemos ver, me interesa la imagen del medio, pero es interesante contrastar la imagen del medio con la de la derecha. La imagen de la derecha se acerca más a lo que hablábamos de las áreas de Brodmann, del localizacionismo. Y se supone que el conectoma viene como un planteamiento alternativo para superar ese localizacionismo del que estamos hablando, de los lóbulos, de las áreas de Brodmann, de áreas especializadas. Lo que plantea el conectoma es que ahí se trata de una especialización a nivel redes y no a nivel local físico, sino en esas redes. Sin embargo, es muy interesante ver cómo para hablar del conectoma se han puesto estas tres imágenes y sobre todo la imagen del medio y la de la derecha. Serían lo que es el localizacionismo clásico, digamos, y esto parece ser que se va a convertir en el nuevo localizacionismo y volvemos a caer en la especialización y en algo fijo y estático. Y los procesos cognitivos son flexibles y dinámicos y cambian por epigenética, cambian por neuroplasticidad. Por tanto, el localizacionismo no está solo, sigue imperando el materialismo de antaño y una nueva concepción relativamente reciente, porque no es de ayer precisamente, pero que no hace tanto tiempo, si se sigue en relación con lo que es la historia, que es la lateralización, que es un hemisferio está especializado en una cosa y otro hemisferio está especializado para otras funciones. Yo no estoy de acuerdo, nunca lo estuve, y a día de hoy cada vez hay más autores, cada vez hay más especialistas que reniegan de esta realidad, porque de nuevo no hay un localizacionismo, es imposible que hayan espacios físicos, estáticos, fijos donde se producen esas funciones, porque es demasiado, el cerebro o las funciones cognitivas que se producen dentro del cerebro son demasiado dinámicas y flexibles para entrar en qué, en determinismo. No podemos determinar, no podemos entrar en determinismos en este tipo de espacios. Y la culpa de todo la tiene Broca, que es que a través, que no es solo, que Broca no es alguien que apuntó a esa especialización, sino que forma parte de un movimiento, en un contexto que estaban empecinados en establecer una localización. ¿Por qué? Porque así se consigue determinar, se consigue entender el cerebro como si fuéramos un coche y los médicos o los neurólogos serían los mecánicos. Y esa es una concepción que estaba previa y luego vino el ordenador, la metáfora de cerebro-ordenador. Ay, sorry, pero tengo un trancazo terrible. Y esto es lo que se está de fondo. Más allá del materialismo y localizacionismo es el determinismo. El decir al final de someternos como si fuéramos una receta, como si fuéramos una ley matemática, 1 más 1 = 2. Y el cerebro no se puede ajustar a esto, los procesos cognitivos no se pueden ajustar a esto, pero estamos obsesionados con eso. ¿Por qué? Porque si establecemos una ley fija, rígida, podremos controlarlo. Y por mucho que nos empecinemos, se nos escapa la mente, se nos escapa y no podemos controlarla. Pero es una realidad que no quieren asimilarla. Por tanto, no es Broca, porque como se puede ver aquí hay otros autores previos a Broca. Tenemos a Baptiste de 1825 con sus estudios, que como eran los que tenían el acceso a donde se producía el fenómeno, pues recogían datos que seguramente están emponzoñados de unos intereses propios. Y apuntaban a que había una especialización del habla en el lóbulo frontal. Bien, bueno, tenemos a Mark Dax, que vino a decir más o menos un poquito más de lo mismo, y la especialización en el hemisferio izquierdo. 1925, 1836 y ya en 1861 tenemos a Broca. Acordarse que la frenología era de 1800. Entonces seguimos con lo que yo pretendo enfocar aquí, o lo que pretendo subrayar es que quizás lo que estamos viendo es que a lo largo de la historia aparecen diversos autores para consolidar viejas asunciones, que viene a ser lo del determinismo, que al final lo que se trata es de entender algo como algo que se puede controlar y manipular. Y esto es Broca con el lóbulo frontal, que dentro de la neuropsicología, si algunos lo estáis estudiando, pues se conoce como el caso Tantán, porque era una persona que tenía una lesión
y solo podía decir tan tan. Se comunicaba solo diciendo tan tan. Y de ahí el caso tan. Y posteriormente a eso se le llamó afasia de Broca. Más tarde se descubrió pues, que esto no afectaba solo a un área concreta, sino que la cosa era más grande, la lesión era más importante, que todo eso ya afectaba a muchas más zonas, con lo cual la especialización ya no es especialización, ya no se concreta en una zona, sino que afecta a otras zonas. Anotaciones, más anotaciones que he realizado en torno a esto, cómo se considera que el lenguaje es fundamental para la conciencia humana, a menudo se denomina el hemisferio izquierdo como dominante. Me encanta esta frase. Es coger una inferencia limitada con bastante cogida con pinzas y sin embargo atraerlo como si fuera eso una certeza. Como se considera que el lenguaje, que hemos dicho que es el hemisferio izquierdo, que ya hemos dicho que al final no estaba tan bien planteado porque tenía errores de base a la hora de aplicar esa conclusión, establecemos que como el hemisferio izquierdo es el del lenguaje, lenguaje es nuestro elemento más básico y elemental y lo que más nos representa, ese es el hemisferio dominante. Ya está. Y con esto hasta el día de hoy. Ah, y lo que comentaba antes de lo del área de Broca, pues se puede encontrar en 1906 en la crítica que realizó Pierre Marie. Es básicamente lo que he dicho, que no se realiza, o sea, la lesión de Tantan, del caso Tantan, no estaba ubicado en un punto concreto, sino que era algo mucho más extenso y que afectaba a más zonas. Pero Broca y sus amigos son el dogma de hoy en neurociencia. Es un dogma y cuesta muchísimo romper este dogma. Pero nos falta uno, que es Wernicke. Si estáis alguien que está viendo este vídeo, estudia neuropsicología, entiende que es obligado hablar de Wernicke. Y Wernicke realizó un estudio muy interesante en relación con la corteza auditiva, estableció que se encontraba en el lóbulo temporal y sospechó que tenía una relación con la comprensión del lenguaje. Predijo un nuevo trastorno, que si se lesiona esta zona, se rompe la comprensión del lenguaje. Y se le llamó afasia de conducción, lo que hoy se conoce como la afasia de Wernicke, que se le llama de Wernicke-Westquist porque es el que, Westquist es el que profundizó, afinó más dentro de la teoría que planteó en su momento Wernicke. Y es la teoría de la desconexión. Una teoría de la desconexión es muy interesante y se acerca más a la realidad, se acerca más a lo que proponemos otros autores. Constituye una idea importante en neuropsicología porque predice que las conductas complejas se desarrollan a modo de cadena de montaje, en la que la información reunida por los sistemas sensitivos llega al cerebro y viaja a través de diferentes estructuras antes de transformarse en una respuesta manifiesta. Además, la desconexión entre estructuras a causa del corte de las vías de conexión puede ocasionar trastornos semejantes a los producidos por lesiones en las estructuras mismas. Esto es más de lo mismo, es más localizacionismo, es más seguir en determinismo, seguir en el determinismo, no, lo que he dicho hace un momento, de entender el cerebro como una máquina, una cadena de montaje, me ha parecido antes, de hecho sería lo que me llamó la atención y por eso lo he puesto, y las vías de conexión que son piezas de esa cadena de montaje. Es decir, volvemos a entender el cerebro ya no es como la máquina ordenador, sino como el coche que llevas al mecánico. Entonces es cuestión de colocar bien las piezas y que esas piezas, pues como al colocarlas ya bien, la mecánica va por inercia, ya funciona, se arregla. Pero esto no es real, esto no es así, y la desconexión que concebimos otros investigadores y investigadoras es en torno a lo que son las redes, lo del conectoma del que hablábamos antes, pero la teoría del conectoma reformulada por el propio autor, que hablaremos de esto más tarde. Pero es algo mucho más, no es tanto local, sino que son señales eléctricas que se coordinan de manera sincronizadas. Como digamos, el mejor ejemplo para esto, y es el más manido, es una orquesta en donde tenemos diferentes instrumentos. Si cada instrumento está tocando a su propio ritmo, independiente del resto, la música no es música, es una distorsión y es ruido. Pero una vez se hace una unión de todos los instrumentos y se sincronizan, entonces se convierte en música y eso sería lo que para nosotros se podría representar en pensamiento o en conciencia. Como se puede ver, ahí ya no entraría tanto ni cables
ni la metáfora de entendida como si eso fueran las neuronas cables, ni tampoco como lo que es el localizacionismo, donde esta área se encarga de esto, esta área se encarga del otro, sino que es algo muchísimo más complejo y que se establece sobre la marcha y que es una visión más entendida como electricidad y cómo se van diferentes puntos dentro del cerebro, conectan entre sí, se unen entre sí porque establecen el mismo patrón de señal eléctrica. Es mucho más complejo, es muy difícil, es muy interesante y se ajusta, yo creo, como entendemos muchos, que se ajusta más a la realidad. Y ahora sí vamos a la verdadera historia de la neuropsicología. La neuropsicología de hoy, la que te enseñan en la universidad, se estudia como máster, se lleva realizando desde la antigüedad. O sea, son las lesiones que se producen en el cerebro y como eso luego tiene consecuencias a nivel función cognitiva y a nivel conducta. Pero comenzó propiamente en 1880 a través de, o a partir de estudios de epilepsia, donde se trasteaba, básicamente se trasteaba con el cerebro de personas epilépticas y se veía cómo eso generaba cambios para bien o para mal. La epilepsia es un tema muy interesante y es algo que ha traído de cabeza durante muchísimos años a los médicos o neurólogos y aporta mucha información que no entendemos bien y que apunta a un fenómeno que se produce dentro del cerebro que nos puede dar pistas para llegar a entender qué realmente hace el cerebro y cómo realmente se produce el pensamiento. Es muy interesante. Puede que si tengo tiempo pues podamos hablar un poco más de esto. ¿Pero qué es la psicología de hoy? Pues la psicología que planteó en su momento Luria. Y antes de Luria, Donald Hebb. Donald Hebb es uno de los psicólogos de los que menos se habla. Yo no entiendo por qué, pero es bueno, es el creador de la idea del potencial a largo plazo. Jugó un papel fundamental dentro de lo que es la educación, porque a partir de sus razonamientos, bueno, no voy a entrar en esto porque si no se quema. Pero es importante tener en cuenta que antes ya estaba Hebb. En 1940 con Penfield establecieron herramientas para poder establecer o medir las alteraciones o rendimiento, analizar o evaluar las funciones cognitivas. Y después teníamos a Alexander Luria, que lo que hacían es, con esos estudios que hablamos de la epilepsia, lo que hacía Alexander Luria, como muchos otros especialistas en ese momento, que era, antes de realizar la operación, se le hacía una valoración, un estudio de las funciones cognitivas. Y una vez se les operaba, se veía cuáles habían sido las consecuencias. Llegó a establecer, o el papel importante que juega Luria es que él podía, sus planteamientos lo que venía a decir es que se podía establecer qué áreas se podrían estar viendo afectadas a través de esas alteraciones en las funciones cognitivas. Y esa es realmente la labor del neuropsicólogo, no tanto aplicar pruebas y dar el resultado de esas pruebas y se acabó, sino ver esas funciones cognitivas, cómo se están produciendo, cuáles son las funciones cognitivas que se están viendo preservadas, qué funciona bien, qué funciona mal para establecer qué áreas son las que se han visto alteradas, qué funciona bien para decir cómo podemos de una manera compensar esas alteraciones, sustituir esas alteraciones que se han visto afectadas vía otras funciones para poder funcionar de una manera más adaptativa para aquellas personas que han sufrido lesiones y que les han repercutido negativamente en sus vidas. Sé que esto es difícil de entender porque parece que hay una contradicción al decir esto y de ir en contra del localizacionismo. Pero más adelante, cuando hablemos de áreas y de autores, quizás se pueda entender mejor. Sí que es importante que me iba a dejar, y esto me interesa mucho, esto que estoy diciendo de cuál es realmente la labor del neuropsicólogo, la neuropsicóloga, es a partir de la semiología y de esas funciones ejecutivas y esa defensa de esa labor que estoy describiendo ahora del neuropsicólogo o neuropsicóloga, que parten de Muriel Deus-Lezac y que es de 1980 y fue la autora o la que estableció el término funciones ejecutivas. Para entender mejor ese debate, bueno, ¿qué es la neuropsicología de hoy? Pues igualmente que en la psicología clínica tenemos el DSM, en neuropsicología tenemos los test, tenemos las pruebas. Esto para mí es una manera de funcionar que no es adecuada y que perpetúa el problema. Pero bueno, un debate que se puede tener en otro momento y que no todos tienen por qué estar de acuerdo. Aquí os recomiendo libros. El primero, el Dime qué sientes, es muy interesante para ver
entender de alguna manera que es que, tal como hemos explicado hace un momento de las alteraciones, establecer qué va mal para ver dónde se está produciendo dónde está habiendo una lesión, puede parecer contradictorio a lo que decía antes de ir en contra del localizacionismo. Si el localizacionismo está mal, parece que lo que estoy diciendo ahora es lo mismo que el localizacionismo. Para entender mejor que no es una contradicción, recomiendo el libro Dime qué sientes. Quizás ayude a ver que no se trata tanto de. Cerebros rotos resulta un libro muy interesante para ver qué tipo de alteraciones y qué tipo de conductas se producen como consecuencia de dichas alteraciones. También recomiendo para aquellos que estén estudiando neuropsicología ver libros de tipo neuropsicología a través de casos clínicos, no tanto cerebros rotos. Sería más interesante ver casos clínicos, porque aquí se describe de una manera más, digamos, más neutra. Y en el cerebro rotos pues es un poco más apasionado, aparte de eso. Pero bueno, el libro está muy bien, muy interesante. Tanto si sabes del tema como si vienes de nuevas. Merece la pena para ver qué nos puede pasar en el cerebro y cómo lo alteran o cómo condiciona luego nuestras vidas. También el biocompórtate, en este libro también se ve y se entiende muy bien que ese localizacionismo está extinto, o sea, se está forzando su mantenimiento, pero ya no tiene sentido. Y de nuevo el libro con el libro que me he basado para realizar esta presentación. Y nada más, espero que haya sido instructivo, no se haya hecho demasiado pesado. He intentado hacer lo mejor que he podido porque tengo un trancazo terrible, pero es que entre el poco tiempo que me deja lo que es la tesis y luego cuando tengo tiempo me agarro un trancazo, pues o lo hacía ahora o ya no lo hacía, porque quiero enseñaros muchas cosas y no sé cuándo voy a poder ponerme con ello en otro momento. Entonces he decidido ponerme ahora. Espero que haya sido, a mí no nos haya alargado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.